Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las reglas cambian. Mi nombre es Vanessa Gómez, yo soy periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Y bueno, en esta serie de episodios que estamos teniendo con invitadas e invitados muy especiales, hoy la verdad es que estamos muy contentas porque nos acompaña, lo voy a leer para no equivocarme, ella es Araceli Ramírez y es licenciada en terapia física, especializada en suelo pélvico, embarazo y postparto. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay mucha información que compartir. Muchísima. La verdad es que ya tuvimos un episodio hablando de suelo pélvico, pero pues por supuesto nada como hablar con la especialista en el tema. Como tú sabes, este podcast, este espacio está básicamente pensado, hecho para mujeres en la mediana edad, típicamente ya en temas de perimenopausia, falla ovárica, y en ese sentido, pues tomó relevancia para mí. La verdad es que fue un descubrimiento cuando Carly me lo dijo, todo lo que implicaba la salud del suelo pélvico, que la verdad a la mayoría pues nos pasa de noche, Carly. Sí, uno de los principales síntomas que se asocian a este estado de perimenopausia, pues es el síndrome genitourinario de la menopausia, ¿no? Que típicamente lo conocemos como resequedad vaginal, que no solamente afecta o que se dan más cuenta en la actividad sexual, porque empieza a haber dolor, les cuesta trabajo la lubricación, pero también se empieza a asociar con disfunción en la forma en la que orinan o orinamos, se nos empieza a escapar la pipí, o empezamos a tener dificultad para vaciar de manera correcta la vejiga, y también empezamos a tener la famosa vejiga caída o el recto caído, ¿no? Y que todo tiene que ver con una red de músculos y ligamentos que están en el suelo pélvico, que es la parte final de nuestro abdomen, y que no solamente le da sostén a la vejiga, al recto o al útero, sino también le da sostén a todas las tripas y a todos los órganos abdominales. Y entonces, si nosotros apretamos la cavidad abdominal, esto tiende a bajar, y si no tenemos un buen suelo pélvico, pues tenemos una catástrofe. Totalmente. De hecho, justo, no solamente pasa a nivel de suelo pélvico, sino también a nivel de la faja abdominal, ¿no? Toda la musculatura de rectos abdominales, oblicuos externos, internos y un músculo muy importante que se llama transverso abdominal tienen una gran competencia en la musculatura del suelo pélvico como tal, ¿no? Entonces, si alguna de esta musculatura no está al 100%, el suelo pélvico tampoco lo va a estar, ¿no? Incluso la musculatura diafragmática, que es como todo el componente respiratorio, ¿no? Este músculo que se encuentra debajo de las costillas, y este músculo no está de forma correcta o no está trabajando o actuando de forma correcta, la musculatura del suelo pélvico también se ve implicada. Lo ideal es que hubiera como una sinergia entre el diafragma torácico o el respiratorio y el diafragma pélvico, que cuando nosotros inhalamos y metemos aire, ese diafragma vaya hacia abajo y también el suelo pélvico. Para ver dónde lo siento. Exacto, porque este diafragma baja. Cuando nosotros sacamos aire, el diafragma sube y el suelo pélvico debería de subir también, ¿no? En conjunto. Sin embargo, cuando tenemos alguna falla a nivel superior, inferior o a nivel de la faja abdominal, pues esta función, ¿no? Que además el suelo pélvico tiene varias funciones, pues se ve alterada. Una función sexual como tal, que justamente en este proceso de peri y de menopausia como tal y climaterio, pues ya empieza a suceder como cierta condición hacia la alteración sexual. La función específicamente a nivel urinario, como lo comentaste hace ratito, lo coloproctológico, el tema de soporte de órganos, pues también se ve afectado, ¿no? Entonces, pues, a ver, como empezando por el principio, yo quisiera saber si típicamente a lo largo de nuestra vida vamos con nuestros hábitos y nuestras ideas en detrimento continuo de la salud de nuestro suelo pélvico, o es un desgaste, por llamarlo de alguna manera, como inevitable a lo largo del tiempo. Es decir, estas cosas que estamos padeciendo en esta edad
básicamente son naturales o es que nosotros contribuimos en buena medida, doctora? Nosotros contribuimos en muy buena medida, ¿no? O sea, todos los hábitos urinarios, defecatorios, posturales, respiratorios, porque nosotros nacemos bien, respiramos bien, nos paramos bien, ¿no? Estamos bien durante esa infancia, pero conforme va pasando el tiempo, sobre todo en la adolescencia, empiezan a pasar cosas que no sabemos que si la mochila, que si las sillas, que si a lo mejor estoy teniendo alteraciones en mi respiración por X o Y motivo. Hacer pipí de aguilita. Sí, exactamente, ¿no? O sea, el que todo viene de la educación, ¿no? Que pues porque no te sientes, porque la taza está sucia y entonces pues vayas a tener una infección urinaria, ¿no? Y entonces justo el aguilita. O el que los papás vas a hacer pipí antes de que nos vayamos, ¿no? Y a lo mejor la niña no tenía ganas de hacer pipí en ese momento, ¿no? Exacto, y entonces está pujando, ¿no? O el tema de la defecación, la alimentación, ¿no? O sea, el hecho de que muchas de las mujeres tengan estreñimiento o heces fecales muy duras, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo. Entonces, si hay heces fecales duras o estreñimiento, regularmente, ¿qué hacemos? Pujamos, ¿no? No es lo mismo. A ver, ese es un descubrimiento para mí. No es lo mismo que estreñimiento que heces fecales duras. No, el estreñimiento se considera estreñimiento cuando vamos a defecar por lo menos o mínimo 2 veces a la semana, ¿no? Si hacemos menos heces o menos de esa cantidad, exacto, menos de esa cantidad, exactamente, es estreñimiento. Pero si yo tengo hay una escala que se llama escala de Bristol para que nosotros determinemos qué tipo de popó es mi popó, ¿no? La tipo 1 son bolitas como de borreguito, así chiquitas. La tipo 2 es una salchicha con grietas, pero es dura, ¿no? O sea, son como todas esas bolitas así juntas. La tipo 3 es una salchicha, pero tiene un poco de grietas, pero es un poquito más suave. Y es más normal. Y es más normal, exacto. La tipo 4 es una salchicha sin grietas, que la 3 y 4 están consideradas como heces fecales normales. La tipo 5 son trocitos de heces fecal como más pastositas, ¿no? La 6 es una heces fecal pastosa y la 7 es pues lo que líquido, conocemos, ¿no?, como diarrea, ¿no? Justamente líquido. Entonces, el que tengamos heces fecales duras no significa que yo tenga un estreñimiento, porque tengo pacientes que defecan diario, una vez al día, pero su heces fecal es tipo 2 o tipo 1, así, bolitas. Y entonces, ¿eso qué va a generar? Que la paciente, como no pueda pujar, pues como no puedan salirse esas heces fecales de forma continua, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pujar en valsalva, que la valsalva es, no respiro y entonces utilizo toda esa presión para poder tener esa salida de heces fecales. Entonces, cuando yo estoy teniendo esa presión a nivel abdominal, lo que estoy haciendo, bueno, aquí está mi vulva, ¿verdad? Sí, entonces, lo que yo hago con esa presión básicamente es que toda la presión se va hacia abajo, porque desgraciadamente mujeres tenemos 2 orificios, ¿no? Ano, vagina, bueno, y además la uretra, ¿no? Sí, extra. Entonces, la presión tiene que salir hacia algún lado, ¿no? Y la presión, pues, es hacia abajo. Entonces, ahí tenemos algunas alteraciones extras, como los prolapsos, por ejemplo, ¿no? Vejigas caídas, úteros caídos, rectos caídos a nivel vaginal. Entonces, estos hábitos, pues, sí son determinantes para poder tener o no estas complicaciones a largo plazo, ¿no? Y a eso súmale embarazos y partos. Exacto, ¿no? En su caso, ¿no? Es correcto, o sea, porque al final de cuentas, cuando estamos embarazadas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un peso extra, ¿no? Claro. Aumentado en esa zona perineal. Justamente el perine tiene que soportar un peso extra, ¿no? Y que además modifica la postura de la columna, los músculos que la sostienen, y eso también favorece que todo el músculo, no solo del abdomen, pero también de las piernas, y del suelo pélvico, se descuadre y entonces nos funcione peor todo. Exacto. Nosotros tenemos algo que se llama todos, ¿no? Cadenas musculares, anteriores, posteriores, laterales, cadenas cruzadas. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona, lo primero que hacemos es una evaluación postural, ¿no? Justamente para saber qué cadenas están con mayor tensión que otras, porque se supone que deberíamos de estar en un equilibrio, ¿no? Entonces, las cadenas anteriores, laterales, posteriores, todas deberían de estar en equilibrio. Pero, ¿qué pasa cuando una cadena está más acortada y la otra está más estirada? Pues ahí empieza a descuadrarse todo. O sea, me estás diciendo que por eso me dolía la pierna cuando yo fui tu paciente. ¿Y un ojo entrenado como el tuyo lo ve a simple vista?
Pues ahora, después de la experiencia que ya tengo en cuanto a años, sí, ¿no? O sea, ya puedo ver a una persona caminando y decir, esta persona tal vez tiene esto, ¿no? Claro. Pero para eso, o sea, ya clínicamente, pues sí hacemos que la paciente solamente esté con un short, un top o el brasier como tal, y hacemos ya como tal una evaluación, donde sí realizamos una evaluación con líneas, ¿no? Centrales, a nivel de los hombros, a nivel de crestas ilíacas, ¿no? Para que de esa manera, pues, podamos observar mejor esta postura en el paciente. Es que fíjate que es súper impresionante esto que dices, porque nos pone en perspectiva lo mal que lo hemos hecho casi todo durante toda nuestra vida. ¿A qué me refiero? A hacer pipí, a hacer popó, a no conocer nuestras heces, a no saber exactamente, como yo estoy segura que muchísimas allá afuera no saben la diferencia entre unas heces fecales duras y estreñimiento, la postura. Es que lo hemos hecho mal todo el tiempo y después llegamos a la edad mediana y decir, oye, pues si yo nunca tuve embarazos, nunca tuve hijos, ¿por qué se me cayó la vejiga? ¿Por qué tengo problemas del suelo pélvico? ¿Por qué se me escapa la pipí? Y creemos que es normal, a lo que voy, es que llegar a los 70 u 80 y tener que usar pañal no es normal, no es cuestión de edad y son cosas que pudimos haber previsto si lo hubiéramos sabido. Exacto. Y pasa mucho, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en el consultorio me llegan pacientes ni de tanta edad, a lo mejor 50 años, 45, o chavitas, o sea, me han tocado chavitas de 23 años que me dicen, pues es que se me sale la pipí. ¿De qué me hablas? Sí, ¿no? Y se me sale la pipí y es, esto no es normal, ¿no? O sea, no puede pasar ni en una etapa temprana, ni en una etapa media, ni en una etapa tardía. No es normal que se salga la pipí. Y entonces me dice, pues es que como yo le pregunté a mi tía si ella también se le salía, pues sí se le salía. Y mi abuelita, pues también. Entonces, pues yo pensé que era algo normal, ¿no? O sea, imagínate, claro, chavitas porque además son familias que comen lo mismo, que les enseñaron lo mismo, claro, y que omitieron la misma información, ¿no? Es correcto. Ahora, estoy azorada. O sea, ya voy a hacer cita contigo y tengo miedo. De verdad, no sé qué va a salir de esa evaluación, pero bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Exacto. Ya están allá haciéndose consciente, o sea, te van escuchando check, todo mal. Claro, lo ideal es acudir con un especialista como tú, que dicho sea de paso, tampoco es que haya muchos perfiles con tu especialidad al alcance de la mano de todas las personas, porque si Carla no me hubiera dicho que existe una profesional de la salud especializada en suelo pélvico, yo hubiera pensado que no existían. Lo que me lleva a pensar que hay muy pocas. Pero bueno, para todas aquellas personas que nos escuchan en otras ciudades, en otras latitudes, y que de plano no tienen la posibilidad de asistir con alguien como tú, ¿hay algo que se pueda hacer en casa, en nuestro cotidiano, para por lo menos detener el deterioro y atrasar la catástrofe? Pues sí, o sea, son como justamente, ¿no? Como hacer este cambio de hábitos, ¿no? Primero, si nos vamos a la parte urinaria, esa parte, no aguantarse las ganas es algo sumamente importante. Sí, esa es otra. ¿No? Porque regularmente es como de, estoy trabajando y ahorita estoy concentrada y no voy a hacer pipí y me aguanto y entonces hago nada más 3 veces al día pipí cuando tomé 2 litros de agua, ¿no? Lo ideal es que ustedes acudan al baño, si toman 2 litros de agua, que vayan a hacer pipí entre 6 y 8 veces al día, wow, ¿no? Y hay gente que dice, 8 veces es muchísimo, ¿no? Pero imagínense, esta es una vejiga, imagínense una vejiga ahí toda llena que está a punto de explotar, como, ¿no?, un globo. Exacto, como un globo. Entonces, la parte más externa se llama músculo detrusor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo inflo, imagínense que esto es como un resorte. Entonces, va a estar tan inflado tanto tiempo que se va a hacer guanguito, aguado, ¿no? Exacto. Entonces, al hacerse aguado, cuando yo quiera generar unos hábitos ideales, este detrusor ya no va a ser tan fácil que contraiga para sacar toda esa pipí, ¿no? Entonces, lo ideal es que
tomemos como la cantidad de agua que estamos ingiriendo durante el día y esa la dividamos entre 250 o 350 mililitros, que es la cantidad, digamos, como que sería lo ideal para ir a desechar en cada micción. Un vaso por cada ida a hacer pipí. Exactamente, más o menos, ¿no? Entonces yo tengo pacientes en el consultorio que les digo, ¿cuántas veces vas a hacer pipí? No, pues creo que como 3, ¿no? O tengo las otras que me dicen como 10, y entonces cuando les mando a hacer un calendario miccional, que es parte de la evaluación, resulta que sí, a lo mejor hacen 4 o 5, pero están teniendo micciones súper chiquitas o muy grandes, ¿no? O las vejigas hiperactivas, que en lugar de hacer 6 u 8, hacen 15, hacen 20. Una vez me llegó una paciente con 40 micciones al día. Wow. Y solamente pero como de gotitas, ¿o qué? Pues de que así 15 mililitros, 50 mililitros, iban a cada ratito, ¿no? O sea, es decir, a las 10 de la mañana y luego 10:15 y luego 10:20 otra vez y luego de ahí 10:40. O sea, ningún extremo es bueno. Exactamente, conclusión. Ni lo mucho ni lo poco, ¿no? Claro. Entonces lo ideal es eso, si consumen 2 litros de agua, ir al baño entre 6 a 8 veces al día, ¿no? Eso sería como lo ideal. La otra es, también tengan en cuenta, si se despiertan durante la noche, una vez lo podemos pasar, ¿no? Pero si nos estamos despertando más de una vez durante la noche, algo nos está diciendo nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿no? En condiciones normales, no personas que tengan alguna condición, sí, que tenga que ver con ir a, por ejemplo, las personas que viven con diabetes, pues tienen una demanda más allá de quienes no la tenemos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, claro que también durante estas etapas más tardías, pues hay muchas personas que ya tienen también diabetes, ¿no? O sea, esto también pues genera como ahí otro patrón específico para este tipo de pacientes, ¿no? Pero bueno, una sería esa, no aguantarse las ganas de ir a hacer pipí, no hacer de aguilita, ¿no? O sea, limpien su excusado, siéntense, hagan pipí bien y tranquilas, ¿no? La tercera es, igual, lo mismo pasa con la defecación, no aguantarnos las ganas de hacer popó, porque si no esa popó o esa heces fecal que va bajando por el recto, si nos aguantamos las ganas, se hace como, se compacta y se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, se seca la heces fecal y entonces es ahí cuando podemos tener escalas de Bristol para que salga, claro. Tipo 2 o tipo 1, ¿no? Entonces cuesta trabajo. Y luego cuando voy e intento hacer, pues estoy pujando y hemorroides o fisuras anales, ¿no? Entonces ven cómo una cosa nos va llevando a la otra y a la otra. Entonces el no aguantarse las ganas en cuanto a la defecación también es algo que ustedes tendrían que cambiar. Lo ideal es que cuando ustedes defequen sea en un banquito, ¿no? Ya ven que ahora salieron como los banquitos estos que se llaman banquitos defecatorios para que eleves tus piernas aproximadamente unos 15 centímetros. Eso sería una forma ideal. Sí, los encuentras ya en todos lados. Pero lo ideal es que levantemos las piernas para que las rodillas queden por arriba de la cadera y eso ayuda a que uno de los músculos del suelo pélvico se relaje y que entonces el recto, en lugar de que está así como una S, pues se rectifique, ¿no? Y que sea mucho más fácil la salida. El otro punto es que nadie nos enseñó a hacer popó y todos pujamos, o la gran mayoría, en valsalva, ¿no? Lo ideal es que cuando yo vaya a defecar, exhale como si estuviera soltando un besito y que lo haga con esa exhalación, porque de esa manera yo activo la musculatura del transverso abdominal que les platiqué hace ratito y entonces ese músculo se encarga específicamente de hacer una compresión en la zona. Es como si tuviera un globo con agua o con una pelota y si yo lo aplastara, pues obviamente se bota, ¿no? Eso es muchísimo menos lesivo que hacer una valsalva o un sin exhalación, o sea, sin exhalación. Lo ideal, la manera correcta es exhalando, no conteniendo todo el aire y desde ahí hacer presión, porque es como doble trabajo, digamos, ¿no? Y es una exhalación prolongada, ¿no? Si la hago chiquita, no me va a servir de nada. Tiene que ser una exhalación prolongada, ¿no? Claro, y que sean, que vayan parejitos, pues, o sea, el tiempo que yo exhalo es el tiempo que voy a hacer, voy a pujar, ¿no? Exactamente, o sea, tiene que ser como con la misma duración, ¿no? Exactamente. Entonces de esa manera estoy haciendo estoy cuidando mi suelo pélvico como tal, ¿no? ¿Qué otra tenemos? Por ejemplo, otra importantísima, cuando estoy haciendo ejercicio, ¿no? Cargas de peso, por ejemplo, pesas, ¿no? Porque me ha tocado ver muchas chicas que van al gimnasio y cargan mucho peso. Aquí lo ideal sería, para prevenirlo, que igual cuando estén haciendo un esfuerzo con esa carga de peso, siempre se vayan a la exhalación. ¿Para qué? Lo mismo, para mantener la contención a nivel de la faja abdominal y evitar que toda la presión se vaya hacia el suelo pélvico.
porque obviamente, por ejemplo, los prolapsos, ¿no? Que este descenso de órgano, pues se van produciendo, no es de un día para otro, ¿no? O sea, lleva un proceso y un tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna actividad de ejercicio, una sentadilla o algo que me genere hacer un esfuerzo aumentado, lo ideal siempre es exhalar ante el esfuerzo, ¿no? O sea, en la parte más pesada, justo cuando estás levantando el peso, ahí exhalar. Exhalar, exacto. Yo hago pesas y lo hago exactamente al revés. Exhalas, por ejemplo, si vas para abajo. Sí, ¿por qué? Porque en mi mente, si yo contengo la respiración, siento más fuerza. Aparentemente, pero cuando nosotros hacemos esto, lo que regularmente se activa más es la musculatura superficial, ¿no? Entonces tú necesitas activar la más profunda para darle contención. Y cuando tú bajas, no necesitas tanta estabilidad a nivel de columna o de tronco, ¿no? Sino la necesitas cuando haces el esfuerzo. En toda actividad, siempre hay que exhalar ante el esfuerzo. Wow. Sí. Incluso cuando llegan las pacientes a la consulta y me dicen que tienen escapes de orina, sobre todo al esfuerzo, ¿no? Y les hablo de la importancia de la fisioterapia de suelo pélvico, me dicen, bueno, esos son los ejercicios de Kegel, ¿no? Esos de apretar y soltar, apretar y soltar. Pero yo les digo que no solo es eso, ¿no? Porque además ni lo sabemos hacer bien, no los hacemos con el ritmo que se debiera porque no sabemos cuál es el músculo de ese suelo pélvico que está lastimado, ¿no? Y que además no solamente es el suelo pélvico, sino bien la faja abdominal, pero las piernas, pero la espalda, ¿no? Entonces necesitan de verdad una valoración del suelo pélvico porque no solamente son apretar y soltar. Sí, de hecho los ejercicios de Kegel actualmente ya no se usan, ¿no? Ya están como pasados de moda, sí es como la base de todo, pero lo que nosotros hacemos en la evaluación es evaluamos con algo que se llama Perfect y Oye, medimos. Perdóname, antes de entrar a eso que es como ya solución, quiero hablar de otro problema antes de, nada más para cerrar, perdón, pero es súper común y lo mencionamos y causó mucho alboroto, el uso de las fajas. Ok. Un tema. Sí, es un tema que ella y yo siempre lo tenemos. Tan de moda, ¿no? Hoy hay chavas que viven fajadas, duermen fajadas. Eso me parece, deja tú lo incómodo, me parece bien agresivo. Y 24/7 y hacen ejercicio fajadas. Y digo, antes de entrar a las soluciones de los ejercicios, háblanos de las implicaciones, porque claramente nadie que se dedique a vender fajas habla del efecto secundario y todo mundo va por la vida creyendo que pues una cintura de avispa bien lo vale, ¿no? Bien vale el esfuerzo y la incomodidad, pero pues claramente va más allá. Es correcto. El uso de las fajas solamente se recomienda en algunas personas. Por ejemplo, personas que tienen una cirugía plástica estética, una abdominoplastía, una liposucción, ellas pueden usarlo, pero también es un determinado tiempo, ¿no? Regularmente 2-3 meses y después empezar a activar la musculatura. En personas que carguen mucho peso, se puede, ¿no? Porque obviamente están cuidando, están protegiendo la columna. Pero del día a día lo ideal es que no se coloquen las fajas, porque lo mismo que les decía yo hace ratito, al final estamos teniendo una presión a nivel de la faja abdominal. Imagínense esta zona, si yo la aprieto, esa presión tiene que salir hacia algún lado, hacia arriba o hacia abajo, pero la gravedad te dicta hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando tú haces esa compresión máxima? Pues que básicamente la presión se va directamente hacia esos órganos, ¿no? Entonces, primero por esa parte. Segundo, cuando tú te pones una faja y estás en las costillas y estás súper apretada, no puedes respirar, ¿no? Entonces, lo natural y lo ideal es que las costillas se muevan tanto en la parte superior como en la parte media y en la parte inferior. Entonces, imagínense aquí, mucha presión, yo no puedo meter aire aquí y esa presión se sigue desplazando hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, lo ideal es que no se usen fajas a menos que sea una cirugía estética o una persona que cargue mucho, ¿no? Porque todas las chavas que ahorita viven fajadas están, pero a paso veloz, hacia un suelo pélvico debilitado con todo lo que eso implica. Por eso las chicas que ahora a los 23, 25 años llegan ya con pérdidas de orina, ¿no? Que así se inicia con algunas cosas, ¿no? Cada vez todo esto va a ser más gradual. Okay. Ahora sí, háblanos de los ejercicios de Kegel. que ya no, bueno, que ya no se usan. Ya no.
Se usan todavía un poco, pero es la base de lo que hacemos después, que se llama entrenamiento de la musculatura de suelo pélvico. Así como entrenas un bíceps, un cuádriceps, etcétera, lo mismo pasa con el suelo pélvico, ¿no? Entonces nosotros evaluamos a este músculo o a esta musculatura, porque es un grupo muscular, en cuanto a fuerza, resistencia, potencia. ¿Por qué esas tres cualidades? Porque el suelo pélvico solamente tiene 20% fibras que se llaman fásicas o rápidas o de fuerza, y 80% de fibras lentas, de tono, ¿no? ¿Qué es el tono? El tono es cuando yo estoy manteniendo una contracción específica para que mi cuerpo se mantenga en alguna posición o mantenga una función. Y la contracción o la fuerza es cuando estas fibras musculares se acercan y se alejan. Eso es una fuerza muscular. Pero el suelo pélvico tiene 20% de estas fibras, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Los ejercicios de Kegel o el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico solo me va a ayudar para activar ese 20% de fibras musculares, ¿no? Ahora, no solo es apretar y soltar, ¿no? Como bien lo dijiste hace ratito. Hay muchas personas que no saben ni siquiera contraer y les decimos, no, pues lleves estos ejercicios a casa y contraiga 10 segundos y relaje 10 segundos, ¿no? ¿Y qué pasa? La paciente no sabe y entonces empieza a pujar en lugar de contraer y ella piensa que lo está haciendo de forma adecuada. Exacto. O hay quienes sí contraen, pero no saben relajar, ¿no? Y se quedan aquí, en una contracción aquí. Y eso empieza a generar tensión en la musculatura del suelo pélvico. Y después vienen dolores en las relaciones sexuales, que justamente en personas ya no de edad adulta, pues empiezan a generar dolor durante la relación sexual. O les pasa mucho también que empiezan a tener pérdidas de orina y entonces, como por no generar esas pérdidas, están apretando de forma inconsciente o muy consciente, ¿no? Cualquiera de las dos. Y entonces están apretando esa musculatura y esa musculatura no alcanza a relajarse. Entonces, el entrenamiento de la musculatura está guiado específicamente para que la persona aprenda a contraer, pero también a relajar, ¿no? También se les pautan ejercicios para mantener esa resistencia en cuanto a tono, en cuanto a fuerza, justo para aumentar la fuerza muscular o para mejorar la potencia de la musculatura. La potencia es qué tan rápido se activa mi musculatura, en este caso para evitar un escape, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo estornudo, ¿no? Que necesito que mi musculatura se active rápido para poder, pues, contener esa pipí, ¿no? Pero el problema es que hay mujeres que tienen muy buena fuerza, pero no tienen resistencia, no tienen potencia. O hay quienes tienen buena potencia, pero no tienen resistencia o no tienen fuerza. Entonces, no todo es tan fácil, ¿no? O sea, no nada más es contraer y soltar y se acabó. Claro, porque ¿no? eso atiende a una de las tres y además que tiene una presencia, digamos, en términos de tejido, pues mínima. ¿Hay cosas que se puedan hacer en casa para fortalecer esta musculatura? O sea, me refiero a cosas que se puedan hacer sin supervisión médica. Pues lo ideal sería que primero las mujeres aprendan a autoevaluarse, ¿no? Que esto sería sumamente importante. Pero todo eso viene desde conocerse, ¿no? En externo. Ahí es a donde vamos a entrar. Exacto. A un tema complicado. Y es que no pasa, ¿no? O sea, a mí me han tocado pues mujeres de temprana edad a edad adulta. Y o sea, cuando les digo, a ver, te voy a enseñar, te voy a dar el espejo para que aprendas conmigo esto. No, ¿cómo voy a ver eso? No, y yo, ¿cómo eso? Es parte tuya, es tu vulva, ¿no? Quiérela como está. No, es que es muy feo. Es muy fea, sí. Es lo malo, sí. Sí. Y entonces eso, o sea, feo, pero ¿por qué no? Si es tuyo, o sea, está bien y funciona bien, ¿no? Y si no, pues aquí lo arreglamos. Sí, ¿no? Claro, sí. Pero, pues sí, ese es un tema importante. Entonces, lo ideal primero sería conocernos, ¿no? Con un espejo. Con un espejo, y sí. Y sentadas, acostadas en el baño. Yo se las mando como quieran conocerla, ¿no? O en todas posiciones acostadas, porque igual, o sea, la zona no se ve, por ejemplo, en un prolapso, ¿no? No se ve igual si tenemos un prolapso si estamos acostadas a que si estoy parada, ¿no? O sea, hay incluso muchas personas que han llegado al consultorio y pues sí me dicen, es que si estoy acostada, pues yo no me siento, no me toco nada, pero si estoy parada me siento extraña. ¿Y alguna vez se ha tocado?
No, nunca. Entonces, pues es complicado, ¿no? Uh-huh. Lo ideal sería eso, primero aprender a conocernos, observarnos en un espejo, palpar, ¿no? Incluso ver cómo están mis labios externos, mis labios internos. Hay muchas mujeres que no saben por dónde sale la pipí y que incluso dicen, no, yo pensé que salía o de más arriba o de más abajo, ¿no? Entonces, o que por la vagina salía todo. Exacto, salen los bebés, sale todo, ¿no? Exacto. Entonces, pues es eso, primero aprendernos a conocer. ¿Qué otro paso sería para la autoevaluación? Eso sería lo primero. Y lo segundo, lo que yo les recomiendo es que si están en casa, háganlo, ¿no? Que no les dé miedo nada. Lo ideal sería que ustedes puedan introducir un dedito a nivel vaginal y que intenten hacer justamente como, no lo hagan bueno, esa es otra cosa, ahorita se las platico. No lo hagan en el baño, pero que intenten apretar o cerrar la vaginita, ¿no? Como si quisieran apretar el dedo, ¿no? Eso sería lo ideal. Para que sientan la presión, exacto. Si ustedes sienten que están intentando hacer la contracción, pero en lugar de eso, como que pujan o sacan el dedito un poco, significa que están haciendo mucha presión a nivel de la musculatura y eso no sería una contracción, ¿no? Si ustedes detectan que están teniendo esto, pues acudan a una evaluación con un fisioterapeuta que sea pélvico de preferencia o de suelo pélvico, porque también no todos los fisios estamos como en esta rama, ¿no? Entonces, si ustedes ven que empujan, entonces lo ideal sería acudir a una evaluación. Si ustedes se dan cuenta que sí tienen una contracción, que tienen un apriete en ese dedo, pues lo ideal entonces sería que sí pudieran empezar a hacer ejercicios chiquitos para mantenimiento de contraer esa zona, pero al mismo tiempo, así como contraen, que hubiese una relajación, es decir, que suelten totalmente esa musculatura para que el dedito quede libre como cuando recién iniciamos, ¿no? Eso sería lo ideal. Y ahí sí podría yo decir a lo mejor 3 segundos, 5 segundos, dependiendo de cuánto aguante cada mujer, ¿no? ¿Y qué pasa si me doy cuenta que no suelto? Ese sería otro tema, ¿no? Uh-huh. Ahí las recomendaciones pueden trabajarse con un vibrador, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un dildo, hay balitas así chiquitas vibradoras y eso lo pueden estar colocando a nivel perineal, que el perine justamente es la división que está entre el introito vaginal y el ano. En esa zona media pudieran llegar a colocar la vibración. La vibración para relajar una musculatura tiene que ser continua, ¿no? Esa vibración sería la ideal. No en intervalos. No en intervalos, porque en intervalos me va a activar más a la musculatura. O sea, que no se sientan como balacitos. Exacto, sino continua toda la vibración. Eso sería lo ideal, colocarlo en este punto medio, a los laterales, incluso a nivel como de los labios con un poquito de presión y eso ayudaría a relajar la musculatura, ¿no? Okay. Ahora, si esta musculatura tensa ya nos está provocando alguna condicionante, ya como dolor durante la relación sexual, incluso para defecación o para miccionar, lo ideal sería que acudieran sí a una consulta, ¿no? Cuando las personas ya están en un punto en el que tienen escapes de orina y, no sé, distensión, digamos, ¿se puede revertir? Si son grados 1 y 2, sí, o sea, la severidad tiene mucho que ver, ¿no? Son 3. Entonces, como el grado 1 es como muy leve, se salen gotitas nada más. Si es grado 2, se sale un chorrito de pipí y si es grado 3, ya se me sale toda la pipí. Esta nosotros ya no podemos mejorar un poco, ya no vamos a quitarlo, pero aquí siempre nosotros canalizamos con médico, ¿no? Porque pues realmente ahí nosotros ya no tenemos como gran cosa que hacer, ¿no? Okay. En cuanto a una incontinencia urinaria. Ahora, existen incontinencias urinarias de esfuerzo, mixtas o de urgencia, ¿no? Las de urgencia es que esto pasa porque me aguanto las ganas de hacer pipí, ¿no? Y regularmente sucede que me aguanto las ganas de hacer pipí, intento ir rápido al baño, pero ya no alcancé a llegar y se me salió la pipí. Uh-huh. Puede ser gotita, chorrito o mucha cantidad. ¿Urgencia? Esa es de urgencia. La de esfuerzo es si yo toso, río, estornudo o ante cualquier esfuerzo se me sale la pipí, eso es una incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Que casi siempre va a venir dada por la musculatura o la mala gestión de presiones, ¿no? Y la mixta, pues es la combinación de ambas, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar siempre y cuando sean gotitas o sean chorritos en fisioterapia pélvica, pero ya grados más avanzados, pues ya nosotros no tenemos mucho que hacer. Podemos hacer una reeducación de hábitos por si existe una cirugía posterior, pues la paciente no vuelva a tener como esa recaída, ¿no? Uh-huh. Claro. Cuando hablamos de síndrome genitourinario de la menopausia, esta resequedad vaginal, pues nosotros a veces la tratamos ya sea con hidratantes, con humectantes,
Pero también a veces y muchas veces con fisioterapia de suelo pélvico. ¿Qué tanto puede ayudar estos ejercicios y también conocerse para que se recupere esa hidratación y esa buena formación de moco a nivel de la vagina? La verdad es que les ayuda muchísimo, ¿no? O sea, tan solo con el trabajo del entrenamiento de la musculatura de suelo pélvico nos va a ayudar a aumentar la circulación en esa zona vaginal, y este aumento de circulación nos va a generar también mejor hidratación, mejor lubricación en la zona, y con esto pues se vienen otras mejoras, ¿no? Como el tema a nivel sexual, ¿no? Uh-huh. A lo mejor va a molestar menos, lo ideal es que no molestara, ¿no? Pero a lo mejor va a molestar menos. Van a estar menos lubricante. Exactamente, menos lubricante, va a ser más elástico toda la zona por ahí, ¿no? Entonces... Y también ahora ha habido como mucha controversia con respecto al uso del láser vaginal para mejorar también esta resequedad, o las sillas ahora que también tienen ahí, venden, bueno, hay algunas clínicas que tienen unas sillas donde te sientas y te dan como toquecitos para que tú no hagas ningún esfuerzo y más bien la silla hace el esfuerzo, ¿no? Entonces, yo lo que tengo entendido, no tengo mucha experiencia en eso, es que es un tratamiento que dura solo muy poquito y tienes que estar repitiéndolo a cada rato, ¿no? Entonces, pues es ahí también donde queda el negocio, ¿no? Sí, no son malos. Yo digo que, porque al final el agente físico, pues es justo la silla o la corriente electromagnética que penetra los tejidos. Entonces, el agente físico no es malo, ¿no? Pero sí se recomienda que se acompañe siempre con fisioterapia, porque claro, pues el efecto te va a durar muy poquito, sobre todo si tú no cambiaste hábitos, si tú no mejoraste esa gestión de presiones, si no mejoraste el tema a nivel postural, ¿no? Entonces, por eso es que los efectos duran menos tiempo, porque la paciente no hizo ningún cambio en esos aspectos. Entonces, siempre que se acompañe todo, pues va a avanzar mucho mejor todo la problemática, ¿no? ¿Aplica también para el láser? Sí, uh-huh. Sí, tanto para el láser como para la silla y otros agentes físicos que existen. Solamente que pues justo pasa esto, ¿no? A veces se da más como negocio y 5 sesiones y te aplico y ya estás, ¿no? Y tienes que venir. Y en 3 meses regresas. Exactamente, y tienes que venir cada cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor, bueno, diríamos, pues vente las 5 veces, pero a lo mejor entrénate o vete a hacer fisioterapia pélvica con todos estos cambios que vamos a tener y ya no va a haber necesidad de venir nuevamente, ¿no? Pero pues sí. Claro, ahora, el tema es que en ese sentido específico, pues otra vez llegamos al punto a esa conclusión que hemos llegado muchas veces en este podcast, en que otra vez, para atender la salud de nuestro suelo pélvico, piso pélvico, necesitamos comprometernos y necesitamos hacer un trabajo, hacer cambios, reeducarnos, reposicionar ciertos hábitos, en fin, es un proceso de nuevo y siempre nos gana, ¿no? La comodidad y la rapidez y la inmediatez y la que vengan y me arreglen este asunto y voy y me doy 5 sesiones que me van a durar el efecto media hora, ¿no? Digo, estoy exagerando. ¿Cuánto tú crees que, dado esta realidad, la incidencia de pisos y suelos pélvicos enfermos va en aumento? Totalmente, ¿no? Y pasa mucho esta parte que comentabas, ¿no? O sea, inician un tratamiento, pero justo que no hay tiempo, tenemos hijos, el trabajo, etcétera, etcétera, y no se hace como tal la indicación específica, ¿no? Entonces mucha gente se suele desesperar y deja el tratamiento, ¿no? Ve cambios mínimos y entonces dice, no, ya con esto es suficiente, ¿no? Y entonces deja y corta el tratamiento, ¿no? Sobre todo pasa mucho en temas de incontinencias urinarias. Cuando hay dolores durante la relación sexual, son como pacientes que están ahí siempre, ¿no? Muy constantes, pero en incontinencias urinarias justo porque pues es un trabajo que se hace con el día a día, ¿no? O sea, para llegar a una incontinencia urinaria tuvieron que pasar muchos años y muchas cosas. Entonces ahora tenemos que repararlo y no es que de la noche a la mañana lo vayas a reparar, porque tenemos que ir reparando cosa por cosa, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Es la zona de la vulva, de la pelvis, del suelo pélvico, se ve impactada por deficiencia de ciertas sustancias? Es decir,
si falta colágeno en el cuerpo, impacta en la zona. Si falta proteína, y como pues el colágeno es una proteína, y entonces también o sea, es como cualquier otro tramo de piel o cualquier otro músculo, o sea, y es decir, y de lo contrario, si yo me suplemento con estas cosas, ¿puede llegar a esta zona a ayudarme de algún modo? Sí, de hecho, justo, ¿no? Como en estas etapas adultas, pues suele pasar que la disminución de estrógenos está presente. Entonces, al disminuir el estrógeno, disminuye el colágeno. Y al disminuir el colágeno, va a disminuir también como toda esta zona a nivel vaginal en cuanto a esta flexibilidad que va a tener la vulva, ¿no? A esta musculatura que empieza a hacerse más chiquita, la atrofia vaginal, ¿no? Entonces, justo la alimentación es buena. Si en ese momento es necesario tener estos suplementos alimenticios, también van a ser buenos, porque con esto vamos a ayudar a facilitar a que esta musculatura se vuelva a reactivar, ¿no? O sea, independientemente de los ejercicios de entrenamiento de la musculatura o de core o toda esta zona, los complementos o los suplementos sí ayudan muchísimo. Pero bueno, el colágeno ideal para trabajar como esta zona a nivel vaginal debería de ser colágeno tipo 1 y tipo 3, porque regularmente mandan el tipo 2, que es más como para temas articulares, y ahí sí no se ven como muchos cambios importantes. Colágeno marino. Colágeno tipo 1 y tipo 3. Porque ¿es el marino es el que viene por tipos o no? No sé exactamente cuál sea, solamente sé que tiene que ser tipo 1 y tipo 3. Sí, no importa cómo. Es el marino, porque es el que viene así como en estas especificaciones, tipo 1, 2 y 3, porque hasta donde entiendo el colágeno bovino no tiene como la diferenciación. Una diferenciación, es el marino. Okay. Ahí sí no sé, solo sé que es 1 y 3. Sí, esos son los ideales. Y si el colágeno ayuda en temas de musculatura, tono y esto por consecuencia puede también ayudar al tema de resequedad, sí, claro. Un músculo más sano. Claro, porque recordemos que el colágeno también tiene que estar bien vascularizado, ¿no? Entonces, al final, todo esto es como un círculo vicioso que se va generando ahí. Si no tengo colágeno, no voy a tener vascularización. Si no tengo vascularización, voy a tener más atrofia vaginal. Si tengo atrofia vaginal, voy a tener dolor durante la relación sexual. Entonces, si yo voy generando como que este colágeno esté creciendo o esté naciendo nuevamente, que se llama neocolagénesis, pues voy a tener justamente una mayor salud a nivel pélvica o a nivel vulvar como tal, ¿no? Qué importante. Híjole, la verdad es que es todo un mundo súper desconocido, y cuando nos damos cuenta y nos enteramos es porque ya tenemos un serio problema encima, y cuando ya no se puede remediar con fisioterapia especializada como la tuya, hay cirugías para esto que estamos hablando, para la incontinencia, para atender la vagina y volver a poner los músculos en su lugar. Sí, aquí en este caso, pues regularmente cuando hay incontinencias urinarias severas, y prolapsos grados 3 y 4, nosotros canalizamos con médico, ya sea con médicos ginecólogos, con médicos urólogos o con coloproctólogos, ¿no? Porque a veces es de esa índole. Entonces, cuando nosotros observamos este caso, pues los enviamos a los médicos, ¿no? Y ya pues ellos son quienes se hacen, digamos, responsables de se hacen bolas de ver qué cirugía vamos a hacer a esa mujer. Exacto. Qué cosa increíble. Pues la verdad, a tomarlo muy en cuenta, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, la verdad es que esta mediana edad es cuando empezamos a pagar las facturas, a pagar o a cobrar. A pagar. No, porque si lo hicimos bien, pues bueno, nos empieza a dar... Tendremos rendimientos. Depende entonces si te portaste bien o no. Sí. Ahora, la verdad es que si partimos del desconocimiento, pues claramente en términos de salud de piso pélvico, pues venimos en números rojos, pero todavía en mediana edad, si no tenemos ninguno de estos síntomas que lancen todas las alarmas, todavía estamos a tiempo, porque déjenme repetírselos, no es normal llegar a la cuarta edad usando pañal. O sea, no es una cosa ya inevitable.
realmente es una consecuencia de una mala gestión de la salud y malas decisiones, no por negligencia necesariamente, sino por desconocimiento, pero perfectamente podemos llegar a la cuarta edad haciendo ejercicio, levantando pesas, haciendo esfuerzos sin tener escapes de orina y sin tener problemas a nivel muscular, sin importar cuántos hijos hayamos tenido, ¿no? Es correcto, sí, porque justo pasa con hijos o sin hijos, hay alteraciones, ¿no? Con hijos o sin hijos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que es una gran sacudida y donde la gente que nos esté escuchando seguramente le está ya girando Seguro. la ardilla. ¿Dónde te encuentran, doctora? ¿Tus redes sociales? Estoy en redes sociales, Fisiofunciona MX Ara, en Instagram. Fisiofusión. Fisiofunciona. Funciona. Ajá. MX Ara. En Facebook, no me acuerdo cómo estoy. Pero ese es Instagram. Ese es Instagram. Ahí te escriben. El otro es LTF Araceli Ramírez, ahí me pueden encontrar. O buscar como Fisiofunciona y ya me encuentran ahí. De cualquier manera, en el pie de este video o de este episodio vamos a dejar las redes sociales de nuestra invitada. Gracias. Y las nuestras, Carly. Y las nuestras, que no se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify y en otras también plataformas de podcast nos pueden encontrar como Las Reglas Cambian MX. Si creen que esta información le puede venir bien a su compañera de trabajo, a su prima, a su tía, pues compártanla para que podamos crecer y tengamos mayor comunidad. Y hasta aquí vamos a dejar este episodio súper interesante. Las leemos en comentarios y las esperamos en nuestro siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye.